De acuerdo al ruego del Señor Jesucristo al Padre por la unidad de los que habían de creer en Él, esa unidad ocurre como resultado de su presencia en ellos. Eso indica que la esencia de la unidad de la Iglesia es la presencia del Señor Jesucristo en sus miembros, de lo cual se infiere que quienes son incapaces de conservar la unidad, es probable que el Señor Jesucristo no esté en ellos. Leamos el texto bíblico y acompáñenme a analizarlo. Les ruego, hermanos, que se mantengan ahí en el pasaje que leímos, Juan capítulo 17, y vamos a estar sobre los versículos 22 y 23. El título de la exposición de hoy es La esencia de la unidad de la Iglesia del Señor. Juan capítulo 17, versículos 22 y 23. Vamos a leer nuevamente el versículo 22 y 23 del capítulo 17 de Juan. Dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí me has amado. Los detalles que el Señor menciona en esta parte de su ruego tienen como propósito ampliar nuestra comprensión de la naturaleza y carácter de la unidad de la Iglesia de Dios. En esta parte del ruego, el Señor dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Estos datos son sumamente importantísimos, incluso para que podamos saber si somos de los que creen verdaderamente en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gloria que el Padre le dio al Señor Jesús? Es la gloria de la presencia del Padre en Él, tú en mí. Y la gloria del Señor Jesucristo en los que creen en Él es la de tener su presencia, la presencia del Señor en ellos. Dice: yo en ellos. De manera que todos cuantos creen verdaderamente en el Señor Jesucristo tienen el honor de tener la presencia del Señor Jesucristo en su ser, como el Padre que está presente en el Señor Jesucristo. La forma como el Señor Jesucristo habla en estos versículos desbarata la teoría hereje de solo Jesús, de los sabelianos y de la llamada Iglesia unida. El Señor habla haciendo una distinción, aquí en estos versículos, habla haciendo una distinción de persona entre Él y el Padre. Y también haciendo una distinción entre los que creyeran en Él. Al hablar del Padre dice tú, ¿verdad? Es un pronombre personal. Al hablar de Él dice mí, un pronombre personal. Al hablar de los que creen en Él dice ellos, haciendo distinciones entre unos y otros. De esta manera deja claro el Señor Jesucristo que la unidad que hay entre Él y el Padre no es que los dos, el Padre y el Hijo, se fusionan en la misma persona. Lo que el Señor Jesucristo
está diciendo en estos dos versículos, tampoco es que los creyentes se fusionan en un solo individuo, desapareciendo la distinción personal que hay entre los creyentes, entre un creyente y otro, e incluso entre la que hay entre ellos y el Señor, y entre el Señor Jesucristo y el Padre. La unidad que el Padre crea entre los que creen en el Señor Jesucristo por su presencia en Él, mantiene la distinción entre sí y tampoco elimina la posición y las funciones particulares que cada uno tiene dentro de esa unidad. En otras palabras, Dios no elimina en la unidad las distinciones que Él creó desde un principio. En la unidad que hay entre el Padre y el Señor Jesucristo, cada uno tiene un lugar y cada uno cumple unas funciones diferentes, pero los dos con un mismo propósito, en completo concierto, en completa armonía. Y esto, aunque en la práctica no le damos mucha importancia, es de gran importancia porque la unidad que hay entre el Padre y el Hijo y su Espíritu es la unidad que debe haber entre los componentes de los matrimonios y en la familia en general, pero también es la unidad que debe haber en la iglesia del Señor, en los que creen en el Señor Jesucristo. Así como es la unidad entre el Padre y el Hijo, de la misma manera, la unidad que hay entre los creyentes, en ella, cada creyente tiene posiciones y funciones diferentes, pero cada uno cumple su función particular con el mismo espíritu y los mismos propósitos como producto de su presencia en ellos. Y permítanme pasar un poco el hilo del sermón para decirles que la unidad de la iglesia es resultado de la presencia del Señor en cada uno de los creyentes. Por eso, la unidad de la iglesia es la identidad de la iglesia de Dios ante el mundo. El Señor Jesucristo dijo que su presencia en los que habían de creer en Él tiene un propósito. Ahí lo menciona el texto, versículo 23. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesucristo al darles su gloria o la gloria de su presencia en cada uno de los que creen? ¿Qué dice el texto? Por favor, miren el texto. Para que sean perfectos en unidad. ¿En qué consiste la perfección de la unidad, según las Escrituras? La perfección de la unidad no consiste en perder la identidad personal individual. Consiste en ser de una misma mente y de un mismo parecer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Este es un reto realmente grande, pero es un reto al que debemos responder. Es un reto que no debemos pasar por alto, pero no es un reto fácil. Es un reto para la unidad de la familia y es un reto para la unidad de la iglesia, ser de una misma mente y de un mismo parecer. Esta no es tarea sencilla, queridos hermanos. O en otras palabras, tener la misma actitud y los mismos criterios sobre cada asunto, con el mismo propósito, pero mayormente la misma actitud. ¿Quiénes ya alcanzaron este objetivo? De alcanzar una misma mente y un mismo parecer con los demás creyentes.
o en familia, de alcanzar una misma mente y un mismo parecer en los asuntos familiares. Es una meta, tanto para la familia como para la iglesia. Cotejando estas dos referencias, ¿cuáles dos referencias? Juan capítulo 17, versículos 22 y 23, con 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, cotejando estas dos escrituras en cuanto al tema, es la presencia del Señor Jesucristo en los que creen en Él, la que les da la capacidad para sobreponerse a los asuntos divisores. Todos tenemos que enfrentar asuntos divisores en una y otra ocasión. Divisores de la familia y divisores de la iglesia. Y tengamos esto bien claro, que si la presencia de el Señor no está en las personas responsables de mantener la unidad, no va a ser posible mantenerla. La presencia del Señor Jesucristo en los que creen en Él les da a los que creen en Él las virtudes que los capacita, en primer lugar, para soportarse, acatar los lineamientos dados por los apóstoles, lineamientos de convivencia, y resolver las diferencias de actitud y criterios que impiden la unidad o generan las divisiones. Quienes tienen la presencia del Señor Jesucristo en su ser, aman la unidad por naturaleza y siguen las instrucciones de los apóstoles para mantener y fortalecer la unidad pedida por el Señor Jesucristo al Padre. Según la doctrina de los apóstoles, la actitud básica de la unidad es el amor. Me critican mucho por insistir en el deber de amarnos como el Señor mismo nos ha amado, pero es la enseñanza de las Escrituras. Miremos una referencia en Efesios capítulo 4, versículo 2, relacionada con este tema. Dice Efesios capítulo 4, versículo 2, yo pues preso en el Señor, les ruego, dice el apóstol Pablo, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Cuál es la vocación con la que son llamados los creyentes, según la referencia que acabo de leer? La vocación de mantener y consolidar la unidad de la iglesia. Ustedes han leído detenidamente el capítulo 4 de la carta a los Efesios, se darán cuenta que es un capítulo centrado en la unidad. Todo el capítulo está enfocado en exhortar a la iglesia de Éfeso a trabajar por mantener la unidad básica creada por el Espíritu a partir de la obra de regeneración en adelante. La vocación a la que se refiere el apóstol Pablo aquí es la vocación de mantener la unidad y consolidarla hasta alcanzar la meta señalada en los versículos 14 al 16, para la gloria del Señor Jesucristo ante el mundo. ¿Qué deben hacer los creyentes para corresponder a esa vocación? A la vocación de mantener y consolidar la unidad pedida por el Señor al Padre y exigida a los que creen en el Señor Jesucristo. ¿Qué deben hacer los creyentes para corresponder a esa vocación? Ahí está en el texto, Efesios capítulo 4, versículo 2, ahí lo dice. Soportarse unos a otros. ¿Y qué actitud necesitan los creyentes para soportar
los desatinos de los otros creyentes y guardar esa unidad espiritual. Versículo 3. Toda humildad, toda mansedumbre y toda paciencia. Estas tres son tres virtudes propias del amor. Debemos tomar nota en nuestra mente, en nuestro corazón de estas cosas. Porque si algo pasa en las generaciones actuales, es que son generaciones carentes de estas virtudes, carentes de humildad, carentes de mansedumbre, carentes de paciencia, incluidos los cristianos. Sin amor reflejado en humildad, sin amor reflejado en mansedumbre y en paciencia, es imposible lograr unidad de criterios. La humildad, la mansedumbre y la paciencia son virtudes fruto de la presencia del Padre y del Señor Jesucristo en los que creen en Él. Esas virtudes son distintivos propios de los que en verdad creen en Él. Donde faltan estas virtudes, probablemente no está la presencia del Señor y por ende es imposible la unidad. Las personas carentes de amor también son personas carentes de mansedumbre. Las personas carentes de amor también son personas carentes de humildad y de paciencia. Por ello, también son personas incapaces de soportar las diferencias y trabajar con mansedumbre y humildad y paciencia hasta resolver esas diferencias en pro de la perfecta unidad. La unidad no se alcanza sin tener conciencia de estas realidades, sin tener estas virtudes y sin acatar las exhortaciones asociadas a ellas. Esa capacidad de sobreponerse a las diferencias y resolverlas siguiendo las instrucciones de los apóstoles del Señor se hace visible para que el propósito de la unidad se cumpla. ¿Y cuál es el propósito, queridos hermanos, queridas hermanas? ¿Cuál es el propósito de la unidad según la segunda parte del ruego del Señor Jesucristo? Versículo 23. Ahí está la respuesta. Permítanme hacer otra vez la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la unidad según la segunda parte del ruego del Señor Jesucristo al Padre? Que el mundo conozca que el Señor Jesús fue enviado por el Padre y que los que creen en Él son amados por el Padre de la misma manera que el Padre ama a su Hijo Jesucristo. Esto, en una simple lectura, queridos hermanos, no parece significativo. Pero si nos detenemos, como debemos hacerlo, en el peso que tienen estas palabras, nuestra concepción en cuanto a la fe cristiana tiene que tener un cambio que impacte no solo nuestra vida, sino que impacte a las personas que nos rodean. Les pido que observen por un momento la primera parte del ruego que está en los versículos 20 y 21. En esa primera parte el Señor pidió que la unidad fuera tal como es la unidad entre Él y el Padre, para que el mundo crea que el Padre lo envió. Esa es la primera parte del ruego
del Señor Jesucristo al Padre por la unidad. En la segunda parte, el Señor dijo que a los que creen en Él les otorgó la gloria de estar presente en ellos, de la manera que el Padre está presente en Él, para que el mundo conozca. Ya no usa el término crea, sino conozca. Para que el mundo conozca que fue enviado por el Padre Dios, y añade otro detalle que debemos prestarle atención, y para que el mundo conozca que los que creen en Él son amados por el Padre como el Padre lo ama a Él. En esta segunda parte se pueden ver dos nuevos detalles importantísimos, revelados y asociados con el propósito de la unidad. Y se los voy a mencionar en síntesis, uno a uno, y luego procuraré ampliarlos. A la luz de esos detalles que les acabo de señalar, que forman parte del ruego del Señor a su Padre por la unidad de la Iglesia, la unidad de la Iglesia o la unidad de los que creen en el Señor Jesucristo es, escúchenme bien por favor, la unidad de los que creen en el Señor Jesucristo es un medio de persuasión evangelística. La unidad de los que creen en el Señor Jesucristo es un medio de persuasión evangelística. Por algo no impactamos al mundo y el mundo ya se está burlando hasta de nosotros. Porque nunca en la historia de la iglesia está tan dividida como lo está en estos tiempos. Y nunca en la historia de la iglesia los cristianos, los que dicen creer en el Señor Jesucristo, se dividen tanto por cosas insignificantes. Mediante la unidad de los que creen en el Señor Jesucristo, dice el Señor ahí, el mundo conoce que Él es de procedencia divina. En la primera parte de su ruego, el Señor dijo que mediante la unidad de sus discípulos, de los que creen en Él, el mundo cree que Él es de procedencia divina. Eso indica, queridos, que la unidad de los que creen en Él contrarresta la incredulidad y produce credibilidad. Y aquí encontramos la razón por qué ya casi nadie nos cree lo que enseñamos, lo que predicamos. Porque no hemos sido responsables con la unidad de la Iglesia del Señor. Sé que sueno repetitivo, y sí estoy repitiendo, pero estoy repitiendo con el propósito de enfatizar detalles importantes, complementarios. En la segunda parte del ruego del Señor Jesucristo dice que mediante la unidad de los que creen en Él, el mundo conoce que Él vino de Dios. ¿Qué indica esto, queridos hermanos y hermanas? Esto indica que la unidad de los que creen en Él impacta el entendimiento y contrarresta la ignorancia en cuanto a la procedencia del Señor Jesucristo. ¿Es importante la unidad? Sumamente importante. La naturaleza y el carácter de la unidad de quienes creen en el Señor Jesucristo impacta al mundo y atrae del mundo a más personas al conocimiento del Señor Jesucristo y a la fe que es en Él. Estos detalles
nos deben importar muchísimo, puesto que la unidad de los que creen en el Señor Jesucristo afecta la eficacia de la obra evangelística. Y permítanme repetir esto. ¿Por qué la obra evangelística en estos tiempos no está siendo eficaz? ¿Por qué? Porque el mundo ve que los cristianos están divididos y cada vez se dividen más por una y otra cosa. En segundo lugar, la unidad de los que creen en el Señor Jesucristo es distintivo de los que son amados por el Padre Dios. Este segundo detalle, mencionado en el texto, de él se infiere que mediante la unidad de los que creen en el Señor Jesucristo, el mundo conoce que el Padre ama a los que creen en Él, como también ama o con el mismo amor que ha amado o ama a su Hijo Jesucristo. ¿Notan la diferencia de los detalles? Aunque voy repitiendo, los detalles no son necesariamente los mismos. A la luz de esto, la unidad de los que creen en el Señor Jesucristo, además de ser medio de persuasión evangelística, identifica a quienes son amados por Dios con amor redentor y los distingue de los que son excluidos de ese amor. ¿Es importante esto? Permítanme repetirlo, porque esto tiene una importancia sumamente grande. A la luz de la unidad de los que creen en el Señor Jesucristo, o más bien a la luz de la doctrina bíblica de la unidad de los que creen en el Señor Jesucristo, además de ser un medio de persuasión evangelística, identifica a quienes son amados por Dios con amor redentor y los distingue de los que son excluidos de ese amor. La unidad de los que creen en el Señor Jesucristo es distintivo de los amados de Dios, para decirlo de manera más corta. Es así porque esa unidad es fruto de la gloria de la presencia de Dios en ellos. A la luz de lo que podemos inferir como doctrina de la unidad de estos 4 versículos, y en especial de los 2 últimos versículos, los que estamos considerando en el día de hoy, se puede afirmar, y aquí podremos entender también varias cosas de las que están sucediendo en la iglesia del Señor. A la luz de la doctrina que se infiere del ruego del Señor Jesucristo en cuanto a la unidad, se puede inferir que con personas en quienes el Señor Jesucristo no está presente, es imposible que haya unidad. Porque la esencia de la unidad es la presencia del Señor Jesucristo en las personas que la conforman. A la luz de la doctrina del ruego del Señor Jesucristo, se puede inferir con certeza que con personas en quien el Señor Jesucristo no está presente, es imposible que haya unidad. Porque la esencia de la unidad es la presencia misma del Señor Jesucristo en las personas que la conforman. El Señor Jesucristo dijo que su presencia estaría en los que creen en Él, para que los que creen en Él sean uno, como Él es uno con el Padre, por la presencia del Padre en Él. La inferencia no es una inferencia exagerada,
En las personas en quienes el Señor Jesucristo no está presente, no hay amor de Dios. Por ello, carecen de humildad y por eso mismo carecen de mansedumbre y carecen de paciencia. Por eso mismo, no son capaces de mantener la unidad del Espíritu y crecer hacia la perfección de ella, porque no les interesa la unidad de la iglesia. El amor por la unidad de la iglesia es un distintivo esencial de cada uno de los que creen en el Señor Jesucristo por la presencia misma del Señor Jesucristo en ellos. De manera que quienes subestiman la unidad o la rompen, dejan en tela de juicio su fe en el Señor Jesucristo. Esa es la realidad que se puede ver a la luz del ruego del Señor Jesucristo. Si no, podríamos afirmar que el Padre nunca le dio importancia a la petición de su Hijo. Prestemos atención a la petición un poquito más. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo le pidió al Padre Dios que hiciera en los que creen en Él? Que fueran uno. Y que fueran uno de acuerdo a un modelo específico, con un carácter específico. Y además, ¿para qué el Señor Jesucristo le concede a los que creen en Él la gloria de su presencia en ellos? ¿Para qué fue concedida? Para que sean uno. Por eso, aquellas personas que rompen la unidad de la iglesia sin hacer el más mínimo esfuerzo de evitarla, dejan en tela de juicio su fe en el Señor Jesucristo. Es posible que no sean verdaderos creyentes, que la presencia del Señor no esté en ellos, que sean solo simpatizantes de algunas cosas relacionadas con la vida cristiana o con la doctrina cristiana, pero probablemente no son cristianos. Nadie puede afirmar eso, pero lo que sí podemos decir que a la luz de la doctrina de la unidad de la iglesia del Señor, se pone en tela de juicio la fe de una persona que rompe la unidad de la iglesia y que se va porque no se le llevó la corriente, porque no se hizo lo que le parecía que debía hacerse. ¿Ven? Y recordemos las dos marcas del propósito de la unidad. Primero, la unidad de la iglesia del Señor es un medio de persuasión evangelística. Y en segundo lugar, la unidad de la iglesia del Señor es un distintivo de los que son amados por el Padre. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir sin Dios y en contra de sus mandamientos, deseosos de perseverar en la vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad, no confiando en nosotros mismos, sino en el poder de la gracia de nuestro eterno y todopoderoso Dios. Nos ubicamos en la diagonal 73G, número 78 y 64, en Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia.